Hola a todos, nuevamente les habla John Jairo Soto en esta nueva oportunidad para tratar la segunda parte de el juicio o la crítica. Juzgar justamente. Este tema tiene varios matices muy importantes. Como ya les dije antes, hablaremos de algunos de ellos. El juzgar se condena. El juzgar se condena en muchas de las enseñanzas de Jesús. Pero vamos a mirar qué tipo de juicio emite Jesús contra los que juzgan o condenan a las personas y cuando una persona puede y debe juzgar también a otro. El juicio que condena a Jesús en sus enseñanzas es aquel que está basado en una profunda falta de amor y que solo busca exponer al otro para avergonzarlo. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento y en los Evangelios de Jesús que el propósito al juzgar debe ser restaurar al otro de su error, no tan solo exponerlo al escarnio público. Jesús enseña que el juicio está mal cuando la persona que lo realiza es un hipócrita. Retomemos el contexto bíblico y observaremos que Jesús dice: hipócrita, saca primero tu propia viga y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Allí vemos claramente que podemos y debemos sacar la paja del ojo del otro, pero antes debemos sacar nuestra propia viga del ojo nuestro. La hipocresía nos lleva a juzgar desmedidamente al otro, sin detenerse en lo que realmente es importante, y es que uno debe ver bien antes de ayudar a otro a ver. Uno debe tener una vida mejor o al menos no practicar aquello que condena en otro. De no hacerlo uno, solo se convertiría a sí mismo en un actor, alguien que sabe interpretar muy bien un papel, que condena en otros lo que uno mismo hace. El texto citado de Jesús, donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está haciendo referencia a no juzgar sin antes uno mismo haber cambiado. El mundo está lleno de hipócritas, que solo ven en los demás los errores y no se observan ellos mismos. Pablo, apóstol, dice: tú que juzgas a los demás, debes tener cuidado de no caer tú en lo mismo. Se puede juzgar y se debe hacer. Juzgar es un acto de amor, también. Pero quien realice el juicio debe primero examinarse a sí mismo y mirar que su condición no sea la misma de la de aquel a quien condena. Jesús condena fuertemente a los hipócritas e invita a las personas a dejar la hipocresía. Una vez uno lucha con la hipocresía, que es lo mismo que decir dejar de aparentar ser lo que uno no es, puede uno emitir un juicio si es necesario, buscando ayudar a la persona o condenar ciertas acciones que en la Biblia son abiertamente condenadas. La Biblia condena aquellas acciones que generalmente le hacen daño al ser humano de alguna manera, bien sea en el ámbito emocional o físico o mental. La Biblia busca siempre que estemos bien en todas las cosas, tanto en la mente como en las emociones, y que nuestro cuerpo experimente también lo que se conoce como salud permanente. Este tema es bien interesante. Es bien interesante porque nos lleva pues a pensar, nos lleva a meditar mucho cuando somos tentados a emitir un juicio, cómo lo estamos haciendo. Así pues, debemos decir que si alguien va a juzgar y considera que debe hacerlo, debe al menos cumplir estos dos puntos. Primero, no estar actuando, ser original, mostrar con su vida lo que realmente es, que es lo mismo que decir dejar de ser hipócrita. Y número dos, que lo motive a hacer el juicio sea buscar la ayuda o el mejoramiento de quien está practicando algo que no le conviene. Juzgar por juzgar solamente, o reunirse a hablar de otros y sus experiencias, emitir juicios condenatorios, y dejar a las personas por el suelo o expuestas no es aprobado por la Biblia. Miremos el caso de la mujer que en una ocasión fue hallada en el acto mismo de adulterio y fue traída a rastras hasta Jesús.
Sus acusadores ya habían emitido un juicio y la habían hallado culpable. El veredicto, la muerte. Esta mujer es puesta a los pies de Jesús. Le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos? Eso es lo que dice la ley. Recordemos que esa era la regla de conducta moral en ese momento y era también considerada en ese momento la palabra de Dios. Así Jesús tiene frente a sí a una multitud enojada con una mujer que está quebrantando la ley de Moisés. Tienen mucha ira. ¿Cómo se atreve ella a quebrantar la palabra de Dios?, decían ellos. Jesús ignora a la multitud y quizás para evitar mirar a la mujer que ya está bastante avergonzada, que ha sido despojada de sus ropas, Jesús se inclina y escribe en tierra. La multitud le reclama, ¿tú qué dices? Emite el veredicto. Así pues Jesús los mira y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. En otras palabras, Él les dice, hipócritas, ustedes también, algunos, han estado con ella y ahora se las dan de santurrones. Jesús siempre juzgó la hipocresía. Así pues, cada uno de los acusadores se fue marchando, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedó Jesús y la mujer, seguramente también algunos de sus discípulos. El único que no vivía hipócritamente le dice, mujer, cambia de vida para que no te acontezca algo peor. Vete y no cometas más errores. Este es un verdadero ejemplo de juzgar, sin hipocresía, buscando la restauración de la persona y no solo exponerla públicamente. Concluyamos diciendo, en esta segunda oportunidad, que juzgar no es mal visto siempre en la Biblia. Lo que es mal visto es que quien juzga sea un hipócrita, que condena en otros lo que él mismo hace. Que el que juzga debe buscar que su juicio sea para provocar cambios en la persona, que lo lleven a ser libre de dichos hábitos perjudiciales. Andar emitiendo juicios y condenando a otros y sus acciones solo por hacerlo y exponiéndolos al ridículo o la vergüenza no procede del amor. Les deseo a todos que tengan un excelente tiempo, que esta serie de reflexiones que estamos lanzando sobre el juicio nos ayuden a mejorar integralmente, nos ayuden a evitar emitir juicios condenatorios y que si los emitimos seamos muy conscientes también de nuestra propia condición, de nuestra fragilidad humana y que lo que nos motive no sea dañar o exponer a alguien, sino el amor que nos lleva a restaurar a quienes están cometiendo errores. Siempre desde mi corazón para todos ustedes les deseo lo mejor. Les ha hablado John Jairo Soto.